Buenas noches, les saluda Roldo Sánchez y este es el segmento a fondo de su noticiero Guatevisión. En esta segunda entrega nos vamos a acercar a la primera iglesia construida durante el periodo colonial, la Ermita de la Concepción, escenario que identifica uno de los municipios de Quetzaltenango. Además, descubriremos la grandiosidad de los telares de pie y de cintura, donde se fabrican los cortes artesanales que portan las mujeres de diferentes regiones de nuestro país. La energía nos llena el tanque para llenar el tuyo. Blue Oil presenta. Ahora nos trasladaremos hacia el año de 1524 con la llegada de los españoles a tierras latinoamericanas. Junto a ellos vienen padres dominicos y franciscanos, quienes eran los encargados de llevar la evangelización en la localidad. Algo muy importante de mencionar es que a través de ella se yergue una cruz de atrio, hecha precisamente de piedra de cantera. En los alrededores existían 4 capillas posa, donde los moradores esperaban ser evangelizados. Estas estaban ubicadas en los 4 puntos cardinales. Hoy, con el acercamiento en Salcajá, averiguaremos cómo es la arquitectura que caracteriza uno de los primeros templos en toda Centroamérica durante el periodo colonial y, por supuesto, probaremos el delicioso rompopo y no puede faltar el caldo de frutas. Un acercamiento con nuestra gente y con esta bella tierra de la eterna primavera, aquí en el departamento de Quetzaltenango. Salcajá fue conocido como Saccajá, como lo menciona el Popol Vuh, libro sagrado de los quichés, que significa sac, claro o blanco, ca, amarga, ja, agua. Posteriormente se le llamó Xalcajá. En este paraje tuvo sus principios el pueblo de Quetzaltenango. Uno de los monumentos más importantes de Salcajá es la Ermita de la Concepción. Antiguamente, lo que ahora se conoce como Ermita de la Concepción precisamente, era la capilla de indígenas. Esto se debe porque nos vemos internados en el periodo de la colonia o de la conquista, donde no existía el concepto de capilla cerrada, porque el indígena practicaba en ese entonces el culto externo, es decir, en la calle, en plazas o en lugares considerados sagrados para los pobladores. El culto cristiano es el que se realizaba en el templo. Así lo definían los españoles. Cuando los frailes misioneros se dieron cuenta que los indígenas practicaban el culto externo y les afectaba hacerlo encerrados, consideraron que para evangelizar en Mesoamérica harían una capilla abierta, o le denominarían de indígenas. Esta consistiría en la existencia de una puerta donde se ingresaba al cuerpo de la iglesia, la que sin embargo no tenía paredes ni techo, para que los pobladores al entrar siempre vieran el cielo y el campo. La única área encerrada era la del presbiterio, la que iba en una capilla cubierta con artesonado y bóveda, lo que hoy se conoce como altar mayor y cuya riqueza sobria y artística nos presenta la estructura de un retablo barroco. Esto se traduce que durante el siglo XVIII, la capilla de Salcajá era solo el área del presbiterio realmente. De acuerdo con un tríptico, en relación a la descripción del padre Fray Francisco Vázquez, este era un tríptico medieval, donde estaba en el centro la Virgen María, en medio la imagen de la prima Santa Isabel y la imagen de su sobrino Juan el Bautista. Los cronistas refieren que es la primera ermita que se levantó en Guatemala y en donde se ofició la primera misa. La referencia es Vázquez, Fuentes y Guzmán y Domingo Juarros. Posteriormente, ya para el primer proceso evangelizador, se convierte en una iglesia formal, lo que actualmente se observa como la fachada que tiene características en relieve dentro de su propia estructura. Además, resaltan los contrafuertes, que siendo tan desproporcionados, se ven hermosos, pues equilibran la fachada de la iglesia. Los elementos de esta fachada o los ornamentos pertenecen al siglo XVIII. Las frutas, los leones, las volutas y los símbolos de San José son característicos de la época colonial, cuyo simbolismo es grande, pues refleja la actitud de la comunidad.
La fruta se convierte en la ofrenda. El sentido de la ofrenda es lo más importante porque lo mejor se le entrega a Dios, y es por eso que se observan en la parte superior frutas americanas y europeas. Los leones simbolizan el reino de España, pero para los indígenas es Balam, que al traducirlo en quiché significa jaguar. El trabajo de las labores lleva alrededor de 184 metros de longitud para sacar alrededor de 23 cortes. Existen muchas personas que desconocen el proceso que lleva la elaboración de un corte. Hoy seremos testigos de parte precisamente de ese proceso y Rudy de León, uno de los pobladores de Salcajá, nos explicará un poquito acerca de este trabajo. Anteriormente, los abuelos, nuestros papás, siempre nos han enseñado la elaboración del corte típico. Este procedimiento que estamos haciendo acá es el último, donde vamos a fabricar el tipo del corte y luego lo introduciremos al telar para ya fabricarlo. Para que nuestro público nos pueda comprender mejor, es el diseño ya del corte, ¿no? Así es. Aquí es donde ya le damos los colores últimos al proceso del corte típico. ¿Cuántos procesos son en total? Son como 18 procedimientos. Para llegar a esta fase. Ya al último, donde vamos a introducir el jaspe y el color al telar para sacar el diseño de los cortes. Hábleme un poquito acerca del urdidor. Sobre el urdidor podemos hablar que específicamente hay urdidores de diferentes medidas. Este tiene 7 varas con 7 varas y media, que le llamamos nosotros. Utilizamos la cruz y aquí es donde terminamos. Las vueltas que usted me platica es donde depende el tamaño de los cortes, entonces, o de las telas. Esta tela que estamos haciendo tiene más o menos un aproximado de 23 cortes, entonces le echamos 27 vueltas y un gajo. Hacemos una de 24 vueltas y un gajo que tiene 24 cortes. Entonces por eso nosotros le llamamos vueltas, porque es donde vamos llenando el urdidor. ¿Cuántas horas de trabajo hablamos? Aproximadamente para fabricar una tela aquí en este urdidor llevamos 1 hora y media. Independientemente de lo que ya sería el tejido. Sí, no, del tejido sería el corte, sería de 8 horas. Uno de los primeros procesos, o sea, es el devanado del hilo ya en diferentes colores. Tenemos que contar con lo que es los instrumentos, ¿verdad? Porque si no hablaríamos de qué es devanar y no tendríamos los instrumentos. Para eso contamos con una redina y luego la espiga y la devanadera, que son los instrumentos, los cañones, que son los que nos sirven para lo que nosotros hicimos el devanado. El devanado es unir el hilo para luego tener una cantidad para ya formar las labores para el corte típico. Después de devanado, pues también hay que preparar lo que es el hinchido de color o de las labores que tenemos acá. El hinchido pues son preparar estas canillitas pequeñas que encontramos ahí en la canasta y luego pues tenerlo para poderlo llevar a lo que es el proceso del tejido. Luego pasamos a lo que es las partes para poder llevar lo que es el corte típico, que es la caja, que es donde se le va dando el peso exacto a lo que es el corte. Pero en sí lo que marca todo el proceso es el peine. Ese sí es un tipo peine de acero, en donde van incluidas las hebras. Luego pasamos a lo que es la aviadura, que es donde van las hebras, por decirlo así, en un orden. Tenemos, en esta ocasión tenemos lo que es una aviadura de 4 partes, o sea, para que vaya saliendo bien el proceso, pues es prima y tercia, le llamamos nosotros, segunda y cuarta, para que eso vaya marcando lo que es el tejido. Aquí el maestro me está enseñando a mí que no es tan sencillo realmente tejer,
y que definitivamente pues todo lleva un proceso. ¿Eso se le llama? Lanzadera. Las lanzaderas, ¿qué función tienen dentro del telar? Hay dos clases de lanzadera, como lo podemos ver. Tenemos lo que es la lanzadera para lo que es aquí. La función de esto es introducirlo dentro del espoleto, le llamamos, o estos agujeros. Estos son los conitos que nosotros hicimos o preparamos hace ratito que estábamos viendo. Entonces lo tenemos que introducir dentro de la lanzadera para que tenga su función. Ahora la otra lanzadera es diferente, Para que quede así. ya que estos son los conitos de lanzadera que les decíamos, y entonces es diferente por la función que tiene cada lanzadera. Y que el conito esto lo hace mi máquina y esto lo hacemos a mano, por eso está la diferencia de los dos materiales que utilizamos en este caso. Impresionante. Y bueno, todo lo que ustedes observaron hace un momento de todos los procesos, pues esta ya casi la parte final para poder observar en los diferentes mercados, plazas, calles, avenidas, ¿no es así, maestro? Esa riqueza de trabajo que se convierte en todo un arte en el cuerpo de nuestras mujeres hermosas guatemaltecas. Normalmente es lo que pasa desapercibido y es a lo que más atención le deberíamos de poner, porque definitivamente es algo que nos identifica como guatemaltecos. Tras hilar y tejer su propia historia, los telares de Quetzaltenango se mantienen a través de un grupo minoritario de pobladores quienes no han industrializado el producto al considerar que los procesos que lleva a su realización mantiene la calidad del corte y por sobre todas las cosas su textura y grosor, protegiendo así la herencia de un arte empírico cuyo conocimiento se basa en la enseñanza de sus abuelos. Después del corte comercial, vamos a dar un vistazo a la llamada Hortaliza de América y los impresionantes escenarios que ofrece.